de su palabra. La voz de papá. Escuchemos lo que Dios nos habla mediante sus hijos. Somos Cristo, vida de amor. Somos palabra. Solo Dios tiene la llave para soltar las bendiciones de su vida. Solo Dios tiene la llave. Solo Dios tiene la llave. Nadie puede quitarte lo que Dios te entregó. Nadie puede robarte lo que Dios puso en tu vida. Y por más de que quieran venir a decirte lo que vengan a decirte, a robarte, a mentirte, a injuriarte, a matarte, a destruirte, a quitarte, Dios, cuando derrama un don y un propósito sobre tu vida, las bendiciones te persiguen. Quiero compartirte algo acerca de un niño, de un joven, de un hombre, de un vencedor, de alguien que perseveraba, de un soñador. Y ya cuando le digo soñador, ya se imaginará de quién le estoy hablando. ¿Cómo? ¿De quién? Le estoy hablando de José. Y la historia de José la podemos encontrar en Génesis, el primer libro de la Biblia, y arranca desde el capítulo 37. Yo no voy a hacerlo parar porque voy a leer 3 o 4 versículos porque vamos a hacer un recorrido juntos. Si usted me va a ayudar a mí, y vamos a refrescar juntos la memoria. Si es que hace mucho que no leían esta historia. ¿Cuántos conocen la historia de José? Sabe que yo hacía mucho que no leía la historia de José. Sí la conocía, ¿no? Pero no la leía. Y hace un tiempo que Dios me estaba hablando acerca de la vida de José. Y me fue enseñando varias cosas y me fue nutriendo, y espero que Dios pueda nutrir su vida y que hoy se vaya con algo diferente. José era hijo de ¿quién? De Jacob, ¿sí? Y dice, bueno, acerca de, empieza a contarnos que en el capítulo 37, vamos a leer los primeros versículos y después vamos a seguir el relato solos. Dice esta historia, en el capítulo 37, versículo 2, dice, esta es la historia de la familia de Jacob. Y ahí empieza diciendo, José, siendo de edad de 17 años, ¿qué hacía José? Apacentaba las ovejas, ¿con quiénes? Con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. Informaba ¿a quién? Informaba José a su padre la mala fama de ellos. O sea, como que le decía, mirá, era como en estos tiempos el medio, algunos lo llamarían alcahuete, ¿no? Y amaba a Israel, a José, más que a todos. Y amaba a Israel, a José, más que a todos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y así arranca a contar la historia de José, un joven, quizás como muchos de este lugar. ¿Cuántos se sienten jóvenes? No sé, amén, somos jóvenes. Un joven que nació con un propósito, que nació con algo diferente. Dice la palabra de Dios, si usted lee anteriormente, este hombre Jacob tenía varios hijos. Pero dice acá las escrituras, lo que hemos leído recién, que él amaba a José. Tanto la amaba que le hizo una túnica de colores. Y yo voy a hablar a los padres que están en este lugar, porque muchas veces nosotros o los que no entienden de la palabra, ¿no? Y dicen cómo las escrituras incentivan el desamor a sus hijos, el privilegio a uno y al otro no. Y yo quiero
darle mis perspectivas acerca de por qué dice la palabra que Jacob amaba a su hijo y era su preferido. Mire, ¿cuántos tenemos acá nuestras manos? Tenemos 5 dedos. Los 5 dedos forman parte de nuestra mano, pero son iguales. Uno más gordito, el otro es más peticito, el otro es más alargado, el otro es más chiquitito. Y los que tienen hijos acá, los que me pueden decir a alguien, tienen 3, a ver yo, ¿cuántos hijos tenés? 4, ¿no? Los 4 son iguales, son diferentes, ¿verdad? Susi, ¿cuántos hijos tenés? Los 4 son iguales, son diferentes. Son diferentes. Y yo creo que el papá de José no es que prefería a José, sino que sabía y entendía que José tenía un corazón diferente, que José tenía un propósito, que José tenía un llamado, que José tenía algo diferente a los demás. Yo creo que el padre de José, Jacob, amaba a todos sus hijos y le dio todo lo que pudo a todos sus hijos. Pero José tenía algo diferente, tenía un corazón diferente como lo tenés vos. Tenía un corazón diferente como lo tengo yo, como el que tiene el de al lado. Decirle, vos tenés un corazón diferente. Vos sos diferente ante los demás. Vos sos diferente porque fuiste escogido y fuiste llamado. El don de Dios estaba sobre José. ¿Por qué? Porque dice que él tenía, ¿qué cosa? Él tenía sueños. ¿Sabe que cuando hay alguien que nace, que tiene un propósito y un ministerio de Dios, esos ministerios comienzan a dar señales a lo largo de su crecimiento? Esto pasaba con José. José tenía, que dice la Escritura, 17 años. Era un jovencito que apacentaba las ovejas, que andaba ahí, que el papá le decía, bueno, vos anda a decirme cómo se portan tus hermanos, qué hacen, qué dicen. Pero además de todo eso, José tenía un llamado y tenía un don de parte de Dios. Y se hacía notar porque dice que en sus 17 años él empezó a tener sueños. Dios le estaba revelando. Dios estaba trabajando ya en la vida de José. Y el primer punto que te quiero tocar y que te quiero decir es que si Dios puso un propósito en tu vida, si Dios puso un ministerio en tu vida, estate atento porque vas a comenzar a dar señales, porque ese ministerio, porque ese propósito, porque ese don va a comenzar a dar señales. Y José comenzó a dar señales. Quizás nadie entendía, este está loco, decían. En resumen, no quiero leer todo el capítulo porque se va a hacer tedioso y largo, pero en resumen, José estaba soñando, Dios le estaba revelando a través de sueños lo que iba a pasar muchos años después. Dios le estaba revelando que sus hermanos, que su padre iban a doblar rodillas delante de él. O sea que estaba Dios revelándole a José que él iba a ser sobre sus hermanos y su padre, que él iba a ser un gobernador. Eso es lo que él soñaba y todos los hermanos le decían, ¿qué nosotros? Vos estás loco. Vos te pensás que nosotros nos vamos a doblar delante de vos. Y el padre le decía, ¿vos querés decir que nosotros vamos a doblar rodillas delante de vos? Y quizás José no entendía lo que le estaba pasando, pero él estaba comenzando a dar señales. Todos los que estamos en este lugar tenemos un don de parte de Dios. Todos los que estamos en este lugar tenemos un propósito de parte de Dios. Y quizás muchas veces no entendemos lo que nos pasa. Quizás muchas veces no sabemos qué es lo que nos está pasando, pero es Dios quien está comenzando a manifestar el propósito. Siempre me acuerdo cuando los pastores fueron a Chile. Sofi tenía 3 años, la primera vez que fueron a Chile, estaban en la casa del pastor Andrés, creo que lo han contado acá, y si no,
lo cuento. Bueno, estaban una tarde, creo que era antes de un culto. Estaban los pastores en la cocina, creo, ¿no? Si me equivoco, corregime. Y claro, Sofi tenía 3 añitos cuando fueron ellos para allá la primera vez y jugaba con los nenes ahí. El pastor Andrés tenía nietos, los vecinos, bueno. Y en una empiezan a preguntar todos, ¿y Sofi dónde está? ¿Y Sofi dónde está? Y todos desesperados. No la encontraban. ¿Dónde está Sofi? Salieron a buscarla, todo el barrio buscando a Sofía. ¿Dónde está la hija del pastor? Decían. Y dice que donde vivía el pastor Andrés había como pasillos y eso se metían y Sofi no aparecía hasta que de pronto dijo, ahí está la rubecita, la hija del pastor. Y cuando el pastor va, estaba Sofía delante y todos los chicos sentados en el piso, ella con 3 años hablándoles, enseñándoles. Había señales. Usted escuchó lo que el Espíritu Santo le dijo a Sofía, que ella iba a ser maestra, ella iba a ser una líder. Entonces a los 3 años Dios ya estaba dando señales en la vida de Sofía. ¿Por qué? Cuando hay un propósito y cuando hay un don, no depende de mí, sino depende de lo que Dios quiere hacer en mi vida. Y cuando yo voy creciendo y avanzando, el propósito y el don va avanzando conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, pero no todo es tan así, porque la historia, ¿no?, dice que sus hermanos comenzaron a tener envidia. Sus hermanos comenzaron a tener envidia de José. ¿Por qué? Porque el padre le había hecho la túnica. ¿Quién es este que dice que nosotros vamos a estar ahora doblando nuestras rodillas delante de él? ¿Qué se piensa? Y entre el corazón de los hermanos comenzó a tener odio, envidia, llámalo como quieras, pero la palabra dice envidia, odio. Y no lo querían a José. Y un día ellos estaban trabajando, el padre manda a José a ver qué estaban haciendo sus hermanos. Y sus hermanos empezaron a maquinar algo en contra de José porque ya no querían que José soñara más. Porque ya no quería que José tenga más sueños, porque ya no querían que José sea el preferido, el amado. Querían matar su propósito, querían enterrar su don, querían hacer desaparecer lo que José tenía. Cuando hay un propósito en nuestras vidas, no a todos les va a gustar. Cuando el propósito se empieza a manifestar en nuestras vidas, no todos nos van a sonreír. No todos nos van a decir, qué bueno, qué bien, qué lindo el propósito, qué bien lo que estás haciendo. Mira cómo danzás, qué buen ministerio, mira cómo tocas, mira cómo cantás, mira cómo coordinás, mira cómo orás. No todos van a sonreír cuando ese don se empieza a manifestar en nuestras vidas. No todos van a decirnos o van a contentarse en nuestras vidas con lo que Dios está haciendo. Y eso le pasó a José. Sus hermanos comenzaron a tener envidia. Sus hermanos comenzaron a odiar y hasta tal punto que quisieron desaparecer a José. Dice la palabra que ellos quisieron matar a José y lo vamos a leer. Ahí te lo voy a buscar. En el Génesis 37, 19 y 20. Y dijeron el uno a otro, he aquí viene, ¿cómo lo llamaban? Ya le habían puesto sobrenombre. He aquí viene el soñador. Y sigue diciendo el 20, ahora pues venid, ¿y qué? Y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. ¿Sabe que por lo que me dice la Escritura, ellos no odiaban a José? Ellos odiaban lo que tenía José. Hay mucha gente quizás
que nosotros pensamos que no nos quieren, que nos odian, pero en realidad no es que no nos quieren y que nos odian. En realidad es que ellos quieren lo que nosotros tenemos, y lo que nosotros tenemos no es algo que se puede comprar en cualquier lugar. Lo que José tenía no es algo que él agarró y fue y le dijo al papá: bueno, papá, quiero un don y quiero que me des el don de soñar lo que va a venir. No, Dios se lo había entregado a José, y sus hermanos querían lo que José tenía, pero era de José. Quiero decirte en este día que cuando Dios pone un propósito en tu vida, muchos de tu alrededor se van a levantar. Muchos de tu alrededor tienen envidia de lo que vos tenés. Quizás no te diste cuenta. Quizás te diste cuenta y quizás todavía no te enteraste. Porque ellos quieren lo que nosotros tenemos. Y ellos que no querían deshacerse de él, acá lo dice la Escritura, dice: veremos qué será de sus sueños. Ellos detestaban el don del soñador. En el 19 y en el 20 lo dice clarito, el soñador. Y acá dice, y dijeron, ahí viene el soñador. Y el 20 termina diciendo: vamos a decir que lo mató una bestia que se lo comió, y vamos a ver qué será de sus sueños, y vamos a ver si se cumple ese sueño que dijo que nosotros íbamos a estar de rodillas delante de él. Vamos a ver si llega a ser gobernador. Y dice la palabra, continúa diciendo, no en la historia, que uno de los hermanos dijo: no matemos. No lo matemos, vamos a tirarlo dentro de ¿qué? De un pozo. Vamos a tirarlo dentro de un pozo y bueno, y después vamos a ver qué será de él. Y José fue metido en un pozo por sus hermanos. Imagínense la situación de José. Sus hermanos, los que tenía a su lado, los que estaban con él, habían planeado todos juntos un plan para deshacerse de él. ¿Por qué? Porque ellos querían lo que José tenía y no podían tenerlo. Y leí algo el otro día que quedó impactado en mi vida, y había guardado la imagen, por eso la estaba buscando, pero igual la anoté acá, que dice: Jezabel también tenía este espíritu, porque Jezabel era alguien que odiaba a los profetas. ¿Cuántos saben esto? Jezabel odiaba, detestaba, no podía ver a los profetas, pero Jezabel quería lo que los profetas tenían. Por eso los querían matar, porque ella no podía tener lo que ellos tenían. Lo que vos tenés, muchos lo quieren tener. Por eso muchos te señalan, por eso muchos quieren mentir acerca de tu vida, porque muchos quieren tener lo que vos tenés. Pero Dios te lo entregó a vos y te pertenece a vos. ¿Cuántos pueden decir: lo que Dios me dio es mío? Lo que Dios me dio es mío. Entonces, bueno, fue vendido José. Fue vendido José, y te voy a resumir. José fue vendido como un esclavo. Entonces, bueno, le dijeron a su papá, le quitaron la túnica, ¿se acuerdan? La túnica que el papá le había regalado. Le quitaron la túnica, la mancharon con sangre ahí de los animales, y le dijeron al papá: mirá, lo atacaron y se murió, no pudo defenderse. José ya está muerto. José ya no está. Y el padre obviamente creyó en la historia que le habían contado. Pero José no estaba muerto, José estaba vivo y había sido vendido. Y lo compró un funcionario del faraón a José. Mire cómo Dios siempre está guardando la vida de José. Lo compró un funcionario del faraón
que se llamaba Potifar. Y José empezó a trabajar para él y todo lo que José hacía prosperaba. Todo lo que José hacía prosperaba y no pasaba desapercibido porque era bendecido José. Porque José tenía en su vida la bendición de Dios, el propósito de Dios. El versículo Génesis 39:5. Y aconteció que desde cuando le dio el encargado de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio. ¿A causa de qué? De José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. O sea que donde José iba la bendición. Mire, yo traje un ejemplo para no perder la costumbre. Voy a necesitar un colaborador. Es rapidito igual. Es un ejemplo que quiero hacer. ¿Quién se anima a someterse? Necesito a alguien que se pueda poner esto un cachito para hacer un ejemplo. Si te lo puedes poner en cualquier lugar ahí y cerrarlo con llave. Omar, sin la llave vos eso no te lo podés sacar. Omar, o José, vamos a decir que él es José, nació con un propósito que fue sellado por Dios. Los hermanos quisieron quitarle ese propósito. Le quitaron la túnica, lo pusieron en un pozo. Omar estaba dentro del pozo. Omar, vamos conmigo. Omar fue a Egipto, fue vendido como esclavo. Omar fue comprado por segunda vez por un funcionario del faraón. Pero Omar seguía teniendo con él la bendición del Padre. Los hermanos pensaban que quitándole la túnica a José, que tirándolo en un pozo, José iba a perder lo que Dios había dado. Pero ellos no sabían que eso estaba dentro de Omar, que eso estaba dentro de José, que por más de que te saquen la túnica, que por más de que te tiren en un pozo y te vendan donde te quieran vender, lo que va dentro tuyo, nadie te lo va a poder quitar. Y donde vayas te va a seguir, y donde vaya la bendición de Dios va a estar con vos, y donde vaya la bendición de Dios te va a perseguir, no solamente a vos, sino dice, donde vos te muevas, dice que Dios bendijo la casa del egipcio. Dios bendijo, ¿por qué? Porque nadie podía robarle a José lo que Dios había hecho en su vida. Solo Dios tiene la llave para soltar las bendiciones de su vida. Solo Dios tiene la llave. Solo Dios tiene la llave. Nadie puede quitarte lo que Dios te entregó. Nadie puede robarte lo que Dios puso en tu vida. Y por más de que quieran venir a decirte lo que vengan a decirte, a robarte, a mentirte, a injuriarte, a matarte, a destruirte, a quitarte, Dios cuando derrama un don y un propósito sobre tu vida, las bendiciones te persiguen. Las bendiciones están con vos. Entonces, cuando tengo el propósito, las bendiciones me siguen. ¿Y qué pasó? Nuevamente, todo lo que José hacía era prosperado, la casa era bendecida. Este hombre, capitán de la guardia, Potifar, compartía todo con José, menos a la mujer. Compartía todo menos a la esposa, ¿no? Pero después todo lo tenía. ¿Y qué va? Que el enemigo siempre se quiere levantar con algo.
La mujer de Potifar quería conquistar a José, vamos a llamarlo así. Pero José era un hombre de Dios. José era un hombre con conducta. José, diga conmigo, José era un hombre de propósito. Diga conmigo, José era un hombre de propósito. José era un hombre de propósito y sabía que su conducta debía de ser como la conducta de Dios. Entonces José dijo, no, todo lo que vos quieras, pero no voy a pasar ese límite. Y la mujer de Potifar, por despecho, no sé, lo acusó a José de algo que él no había hecho. O sea que por hacer lo correcto, terminó preso. Por hacer lo correcto y por comportarse como debía de comportar, fue acusado injustamente porque la mujer de Potifar mintió que José había querido tener algo con ella. O sea, cambió la historia totalmente, la dio vuelta totalmente. ¿Cuántas veces algunos de nosotros hemos pasado por alguna situación que dieron la historia vuelta y la contaron como quisieron? Que nos injuriaron, que mintieron acerca de nosotros. ¿Cuántos pasamos alguna vez por algo de eso? Dice que José fue a la cárcel. José fue a la cárcel porque Potifar le creyó, obviamente, ¿a quién le va a creer? A la mujer, ¿no? ¿Que va a creer en su sirviente o en la persona que amaba? Y dice el Génesis 39, 23, ya José en la cárcel. Dice, no necesitaba entender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Me quiero detener un segundo acá, porque me quiero poner de ejemplo y porque quizás muchas veces nosotros hemos pasado una situación así. Todos sabemos que nacimos con un propósito y cada uno de nosotros tiene un don diferente de parte de Dios. Y yo me puse un cachito en la piel de José, en los zapatos de José, o quizás quise pensar lo que pensaba José en ese momento. Imagínense un chico de 17 años que solo contó 2 sueños que tuvo, que no entendía de qué se trataban, los contó sus hermanos. De pronto lo tiraron en un pozo y él se encontraba solo ahí en el pozo. De pronto lo vendieron, alguien lo compró, él estaba de sirviente ahí en la casa de Potifar. De pronto, por comportarse como se tenía que comportar en rectitud, terminó en la cárcel sin hacer nada. Y usted imagínese cómo se sentía José. Yo me imagino a José en la cárcel diciéndole a Dios, no sé, pero si hice todo bien. Pero si yo hice lo que tenía que hacer, si yo le dije que no. Pero si yo solamente hice la voluntad del Padre, no estaba errando, no estaba fallando, no estaba haciendo nada. ¿Por qué tengo que pasar por esta circunstancia? ¿Por qué tengo que pasar por este momento? ¿Por qué fui metido en un pozo? ¿Por qué me robaron la túnica? ¿Por qué me quitaron lo que tenía? ¿Por qué me alejaron de mi papá? ¿Por qué me vendieron? ¿Por qué ahora soy esclavo? ¿Por qué ahora estoy preso? Me imagino yo, como muchas veces me tocó enfrentar desiertos y procesos que le decía a Dios, no entendía y le preguntaba, ¿en qué fallé? Si acá estoy bien, allá estoy bien, allá estoy bien y acá estoy bien. Pero dice, ¿cuántas veces nosotros nos sentamos en nuestra habitación y lloramos delante de la presencia de Dios y sentimos que nadie nos escucha? Y lloramos y le entregamos cargas y sentimos que nada pasa. Y le preguntamos, Señor, ¿estás escuchando? Señor, ¿estás oyendo lo que estoy hablando?
¿Estás viendo lo que me está pasando? Porque me siento solo. Porque me siento triste. La Biblia no lo dice, pero José era un ser humano. No dice qué sentía, qué pasaba por su mente, por su corazón, pero era un ser humano como vos y como yo, que cuando lo traicionan se duele, sufre, que cuando le fallan llora. Una persona de carne y hueso que tiene sentimientos. No está mal llorar, no está mal sufrir, no está mal ponerse triste por una partida, llorar. No está mal llorar porque te traicionaron. Pero cuando vamos y pasamos por esos procesos, ¿cuántos de nosotros nos encerramos en la habitación y le decimos, Señor, ¿qué pasó? Si yo acá estaba bien. Si no encuentro ninguna puerta abierta que dejé. Y cuando leí esta parte B del versículo, el Señor quebrantó mi corazón. Porque dijo, Jehová estaba con José. Jehová estuvo con José en el pozo. Estuvo con José cuando era esclavo, cuando fue vendido. Y estaba con José en la cárcel. Y Dios me decía que muchas veces nosotros no lo escuchamos, no lo vemos. Pensamos que no nos escucha. Pensamos que, bueno, Dios me dejó un ratito, pero Él está trabajando en nuestras vidas. Él está trabajando en nuestras vidas. Yo con la vida de José entendí que Dios estaba preparando a José para algo grande. Entendí que todo lo que él pasó, que todo lo que José tuvo que pasar era para que él llegara a su propósito como tenía que llegar. Tenía que estar preparado. No sé el proceso que estás viviendo, que te tocó pasar, que estás pasando o que vas a pasar. Pero no todo pasa porque a veces hacemos las cosas mal. En este caso, José estaba siendo moldeado por Dios. Y en el pozo, en la casa de Potifar y en la cárcel, Dios estaba tratando con la vida de José. Dios estaba enseñándole a José a cómo comportarse, a qué hacer, a cómo vivir, a cómo contestar, como muchas veces lo hizo conmigo. En los procesos de nuestras vidas Dios nos enseña. Y sí hay momentos de dolor. Y sí hay momentos que pensamos que no vamos a salir nunca de ese lugar. Nuestra carne nos duele. No entendemos lo que pasa, como estaba José. No entendía por qué sus hermanos le habían hecho eso, lo habían engañado, le habían mentido, lo habían robado. No entendía por qué él, de tener el amor de su padre, tener todo allí en su casa, fue vendido como esclavo. No lo entendía, después fue preso. Como muchas veces nosotros no entendemos a veces lo que nos pasa, por qué pasó esto, por qué sucedió esto, pero son propósitos de Dios. Leí algo y Dios me habló tanto con eso. Sabes que el único camino para llegar a nuestro propósito son los procesos. El único camino para llegar a nuestro propósito es tu proceso. Porque en el proceso Dios te fortalece. Porque después del dolor, porque después de que la carne deja de sufrir y que los sentimientos salen todos, Dios comienza a traer algo nuevo en nuestras vidas. Dios comienza a traer algo nuevo en nosotros. Así que no te aflijas si pasas por un proceso, porque Dios te está preparando para tu propósito. No te aflijas si te duele, no te aflijas si estás triste, porque Dios te está preparando para tu propósito. Y José en la cárcel volvió a tener sueños porque Dios estaba con él y el propósito, como el ejemplo que hice con Omar, estaba con él. Y así fue interpretando sueños de los guardiacárcel, de los que estaban ahí. Pero voy a finalizar a cómo termina esto. Faraón
había tenido sueños. Y no había quien se los interpretara. No entendía Faraón de lo que había soñado, pero el que estaba en la cárcel, el que estaba bajo la prosperidad de Dios, se hizo notar. Y el Faraón escuchó que allí en la cárcel había un joven que interpretaba sueños. Entonces lo mandó a llamar. Y le dice Faraón, bueno, ¿vos podés interpretar mis sueños? Y vamos a ver lo que le dice José. En Génesis 41, 16. Respondió José ¿a quién? A Faraón, la historia que le resumí. Después léalo bien, pero yo se lo estoy haciendo muy resumido. Diciendo, no está en mí. Dios será que dé respuesta propicia a Faraón. Faraón quería que lo que José tenía se lo dé. Y José le dice, no está en mí. Es Dios quien lo va a hacer por mí. Es Dios quien te va a dar la respuesta. Yo solamente voy a hacer un canal, pero Dios es quien va a revelar tu sueño. Faraón le cuenta el sueño a José. ¿Y cómo termina la historia? ¿Cómo termina esto? Que Faraón se da cuenta que lo que José interpretaba no eran puro chamullo, sino que era verdad. ¿Y qué pasó? Fue así que José pasó de estar en la cárcel a ser un gobernador de Egipto. ¿Por qué? Porque Faraón le dijo, bueno, ahora vos vas a estar sobre todos. El único que voy a estar arriba tuyo soy yo, el Faraón. Después todos van a tener que obedecer su orden. ¿Se acuerda el sueño que había tenido José a los 17 años? Él iba a estar sobre sus padres, sus hermanos. Quería decir el sueño que iba a ser gobernador, que iba a estar gobernando. José tuvo que pasar todo eso para llegar a su propósito. José tuvo que pasar todo eso para llegar a su propósito. ¿Tienes la imagen? Ahí vamos a mostrar una imagen y ya con esto voy a pedirte que te pongas de pie. ¿Saben lo que es esto? Me encantan los relojes de arena. Es un reloj de arena. Podría haber buscado otro reloj. Mi reloj se paró, así que no lo estoy usando. No sé ni qué hora es. Es un reloj de arena. ¿Qué determina este reloj de arena? Un corto tiempo. Cuando la arena se termina, quiere decir que un tiempo se cumplió, que un tiempo se terminó. ¿Es así o no es así? Se lo voy a buscar para que no me mire con cara rara, porque yo lo busqué. Es un instrumento mecánico que sirve para medir un determinado periodo de tiempo. Un determinado periodo de tiempo. El presente que estamos pasando o el presente que José estaba pasando no era su fin. Tenía una fecha de vencimiento. Porque después de ese proceso venía el cumplimiento. Porque después de ese proceso venía el propósito. Porque después de todo lo que José había pasado, venía el cumplimiento de Dios. Te invito a que te pongas de pie y que por un momento pienses en lo que Dios te habló alguna vez. En lo que Dios puso en tu vida. Y que pienses en este reloj de arena y que pienses que
lo que estás pasando y lo que estás viviendo tiene su hora de vencimiento. Lo que estás pasando y lo que estás viviendo pronto pasará. Y cuando ese tiempo se acabe, así como le pasó a José, la palabra se va a cumplir en tu vida. Mira, José lo quisieron matar, mintieron, le robaron. Ni el pozo, ni la quitada de túnica, ni la cárcel pudo detener el propósito de Dios sobre la vida de José. Quiero decirte lo que Dios me dijo: nada va a poder detener lo que Dios depositó en tu vida. Nada va a poder robarte lo que Dios ya te dio, ya te entregó. Y muchas veces pasamos por procesos duros que duelen, que nos lastiman. Pero Dios nos dice, es para que crezcamos, es para que maduremos, es para que lleguemos a su propósito divino. Y el tiempo de José se había cumplido. A los 30 años salió de la cárcel José. Imagínense, 17 a los 30 años salió de la cárcel. Mire si pasó el proceso. Pero había un tiempo de culminación y se cumplió la promesa. Pero había un tiempo de culminación y se cumplió lo que Dios le había dicho. Tu presente no es tu final. Tu presente no es el final de nadie. Si estamos viendo nuestro alrededor patas para arriba, decirte no es el final. No es el final, porque yo sé que Dios va a cumplir el propósito en mí, en mis hijos, en mi familia, en mi matrimonio, en mi ministerio. Lo que estoy viviendo, lo que estoy pasando, lo que está aconteciendo no es mi final, porque Dios va a cumplir su propósito en mi vida. Y aunque nos queramos escapar, ya vimos el ejemplo del candado. No te escapes a ningún lugar. Ya el viernes hablamos, ¿no?, de esto, que no huyamos, porque por más de que nos vayamos a otro lugar, a otro distrito, a otro país, a otra provincia, en algún momento el propósito de Dios va a golpear en nuestras vidas, porque no es por nosotros, sino es por lo que Dios puso en nosotros. Y nada puede quitarnos el propósito de Dios, porque Dios tiene la llave. Él ya lo selló. Él ya lo selló en tu vida. Él ya lo selló en mi vida. Así que te aliento que puedas hoy dejar delante de Dios aquello que te duele, aquello que te preocupa. Yo no sé si estás pasando por procesos. Yo no sé si estás pasando por desiertos. ¿Por qué estás viviendo? O cuál es tu temporada, o llámalo como quieras, cuál es tu tiempo. Pero déjame decirte que no es tu final, porque después de eso viene un avivamiento, porque después de eso Dios lo prosperó a José, y todo lo que José hacía prosperaba. José fue bendecido. Dice que después la historia termina de que José se casó, tuvo hijos, se reencontró con sus hermanos, se reencontró con su padre, y la palabra se cumplió. Esa palabra del sueño que le había dado se cumplió. José fue un joven, un hombre ya después de que salió de la cárcel con propósito. ¿Cuántos hombres, mujeres, jóvenes, niños con propósitos hay en este lugar? ¿Cuántos jóvenes, niños, mujeres, hombres, varones, guerreros con propósitos hay en este lugar que le dicen: Señor, yo sé que este presente no es mi final. Yo sé que después de este tiempo, yo sé que después de este proceso viene lo nuevo. Viene el avivamiento, viene la multiplicación, viene el fuego. José fue levantado por Dios. José fue gobernador, fue prosperado. Y nunca más José
volvió a pasar ninguna necesidad, porque después si usted lee la historia, hubo en Egipto sequedad, faltaban alimentos, pero José nunca pasó necesidad, porque cuando Dios cumple un propósito, cuando hay propósitos cumplidos en nuestras vidas, todo prospera. Todo prospera. Nuestro alrededor prospera, nuestros hijos prosperan, nuestra nación prospera, nuestro barrio prospera. Nuestro barrio, sí, nuestro barrio. Porque hay un hombre, porque hay una mujer, porque hay un joven con propósito que se decidió a mantenerse firme y a no desmayar y a no retroceder y a no huir como decíamos el viernes, sino que se quedó y dijo, bueno, si esta es tu voluntad, aquí estoy.